Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder tenerlos nuevamente en estos podcasts de verdad y vida, en una sesión más, en donde Dios está hablando a nuestro corazón, donde Dios está hablando a nuestra mente. Y bienvenida, amor. Hoy sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y antes de empezar en este podcast, yo quiero mencionar Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí yo tengo una pregunta: ¿qué es la sabiduría de Dios? Bueno, es muy importante determinar que la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana. Que Dios puede otorgar al hombre sabiduría cuando Él la pide, y tú lo leíste hace un momento. El que tenga falta de sabiduría la tiene que pedir a Dios, y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Pero esa sabiduría, porque proviene de Dios, es que nosotros tengamos ese conocimiento que va a hacer que nuestra vida, cada uno de nuestros pasos, estén en beneficio y conforme a la voluntad de Dios, para recibir su beneficio o su bendición. Y la sabiduría nos enseña 5 puntos muy importantes, y consigo trae, y podemos verlo en Proverbios capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Lo enuncia el mismo libro de Proverbios, que es para dar sabiduría, sagacidad, cordura, prudencia, inteligencia, justicia. Y estos puntos son muy importantes, porque si nosotros nos ponemos a meditar o a pensar en que si tenemos sabiduría, quizá muchos de nosotros podamos decir: sí, yo creo que sí tengo sabiduría, ¿no? Conforme al mundo o conforme a nuestro propio concepto u opinión. Y yo aquí haría la pregunta: ¿qué tipo de sabiduría tenemos? Si esa sabiduría proviene de lo alto, o como dice la palabra, es humana, terrenal, animal y diabólica. Aun cuando la sabiduría del hombre en muchas áreas puede ser beneficiosa, tenemos que reconocer que es limitada. Solo la sabiduría divina nos llega a dejar ver, nos dota de las habilidades, de los conocimientos, de las virtudes que necesitamos para vivir día a día. Porque podemos confundir, ¿verdad?, la sabiduría humana de la divina, y a veces decimos: ¡ah, qué hombre tan sabio! ¡Qué mujer tan sabia! Y nos referimos al cúmulo de saberes que tiene, a ese bagaje cultural amplio que tiene, y dices: ¡wow! Me impresiona, qué culto, qué sabio es. Pero no, es un hombre culto, es un hombre conocedor de algunos saberes, de algunas materias, de algunos fenómenos o conocimientos que tenemos alrededor. Pero eso no quiere decir la sabiduría, que es sabio. O a veces le decimos que es sabio a alguna persona que tiene un título. No puede ser de medio superior, licenciaturas, posgrados, doctorados, ¿verdad? Y ¡wow! ¡Qué sabio es! Pero podemos ver la vida en ciertas áreas y que no ha sabido cómo aplicar ese conocimiento sabiamente, ¿verdad? Hay complicaciones en su vida, hay dificultades, no ha tomado decisiones sabias. O por ejemplo, a veces vemos a médicos que nos dicen: no consuman ciertos alimentos, y lo primero que vemos en un hospital, cuando los médicos, las enfermeras o personal de salud está en su descanso, está en su tiempo de comida, lo primero que vemos es que llevan su bebida su bebida saborizada o su gaseosa. Vemos sus frituras, y tienen el conocimiento, mas no lo han aplicado sabiamente, no lo han aplicado conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero aquí decir que Proverbios nos deja ver todo lo que nos da la sabiduría. Sí, porque una pregunta sería: ¿cómo podemos adquirir esa sabiduría de Dios? Porque es algo que le pertenece a Dios, pero Dios dice que nos la va a dar, ¿verdad?, sin reproche, en abundancia. La pregunta es: ¿cómo podemos adquirir esa sabiduría? Pues lo dice Proverbios 1:7. El principio
de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la enseñanza, pero el principio para que tú y yo podamos adquirir sabiduría es que temamos a Dios. Y el temor a Dios aquí no es un terror, no es un miedo, no es, ay nanita, no, es esa reverencia que se le da al Dios Todopoderoso, y cuando ese temor es reconocer que necesitamos de Él. Fíjate que hay personas entonces que pueden decir, no, pues yo tengo temor a Dios. Pero el decir tengo temor a Dios, eso ya les está dando a la persona esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene de parte de Dios. No, es que, bueno, uno es reconocer el principio, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo tengo temor en tanto yo honro a Dios y yo reconozco mi necesidad de Dios, de que si un día no está mi Padre conmigo, entonces tengo un caos y estoy vulnerable a las circunstancias y situaciones de la vida. Ese temor al Señor que hace reconocerle como el único y santo Dios y la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Entonces, cuando yo reconozco que Dios es mi necesidad, yo le honro, busco hacer conforme a su voluntad, le temo, ahí estamos dando el primer paso para adquirir sabiduría. El segundo paso, lo que nos enseña Santiago: tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Y es reconocer que la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría y todo don perfecto es mi Padre, es Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo posible, abrió la brecha, abrió la puerta, nos dio el camino, la entrada al trono de gracia. Y tenemos ese acceso por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su obediencia perfecta. Y podemos delante de papá decirle: Señor, yo necesito, Padre, necesito sabiduría. Reconocer que nuestra sabiduría es muy limitada, nuestro conocimiento es muy limitado, y que muchas veces es a las circunstancias, ¿verdad? Podemos ver que tenemos habilidades, ciertas habilidades, dones, talentos, pero quizá solo sirven temporalmente, solo te ayudan en algunas áreas, y la sabiduría de Dios es divina, es perfecta y es eterna. Y es Dios mismo, dice la palabra, que Él con su sabiduría formó los cielos y la tierra. O sea, imagínate. Y entonces la respuesta aquí es: uno, ¿temes a Dios? Es bueno, ahí empieza. Segundo, que tú reconoces que la fuente de sabiduría proviene de Él. Tercero, que la buscas en su palabra, porque su palabra está llena de la sabiduría de Dios. El mismo Dios hablando a todo aquel que quiere escuchar y dando esta disponibilidad para que tú y yo dejemos de ser simples, dejemos de ser insensatos, dejemos de ser imprudentes, que tengamos sagacidad, que tengamos justicia, que dejemos de ser injustos, porque la palabra de Dios muestra todas estas cosas y nos llena, porque es viva y eficaz, nos llena de esta sabiduría. Es por eso que, perdona hace un rato que te interrumpí, Sí, por eso que estás citando el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos muchos consejos prácticos para nuestra vida. Entonces vamos entendiendo todo este proceso para ir adquiriendo la sabiduría de Dios. Es el temor a Dios, el reconocerlo, el honrarlo, el doblar nuestra rodilla ante Él. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra. ¿Ok? Entonces hasta ahí esperemos que todos vamos entendiendo y comprendiendo lo que es la sabiduría de Dios y cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios. Así es. Y fíjate que Proverbios capítulo 1 nos dice que la sabiduría nos enseña a andar con prudencia, a tener prudencia. Y a veces, concebimos a alguien prudente o imprudente por sus actos, ¿verdad? Pero la prudencia específicamente es esa virtud que el hombre tiene o la persona tiene para discernir lo bueno de lo malo, para prever los riesgos que pueda tener al decidir o al actuar.
Y entonces cuando Isaías, en el libro de Isaías, el Señor está diciendo, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ese es un ay de dolor, ¿verdad? Porque está diciendo, no puede, no debe llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque mismo Dios nos enseñó y nos puso delante lo bueno y la vida, la muerte y lo malo. Y dijo, escoge pues el bien y vivirás. Entonces el Señor mismo nos está instruyendo en esto, pero la prudencia, la sabiduría divina nos va a dar esa prudencia en que tú antes de dar un paso, tú ya meditaste en que si es bueno o es malo. El Señor, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Y en ese mismo capítulo de Isaías 5 vemos como dice, ay de los que se confían en su propia prudencia. Porque el hombre, muchas veces nosotros estamos diciendo, pues yo, es bueno para mí, pero no estamos diciendo si es bueno para Dios o en el concepto de los parámetros de Dios. Entonces, el que tú y yo clamemos sabiduría, Dios nos va a otorgar prudencia, nos va a enseñar a andar en justicia, a dar el trato justo o lo que es justo, lo que es correcto a cada uno. Yo no puedo vender azúcar y decir que estoy dando un precio, 30 pesos el kilo de azúcar, y al momento te estoy vendiendo medio kilo. Ya no es justo. Yo estoy recibiendo un pago por un kilo, tengo que dar el kilo exacto. Entonces, cuando Dios nos dice que la sabiduría nos va a dar justicia, es discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a poder ver lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios y a andar en la verdad de Dios. Ahora el mundo está plagado de verdades relativas. Su verdad puede ser no mi verdad y está plagado de eso. Pero aquí no estamos enfocándonos en la sabiduría humana, sino en la sabiduría divina. Tú y yo queremos sabiduría divina, tenemos que buscar cuál es la verdad. Y la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y dijo, todo aquel que me ama y guarda mi palabra, yo le amaré y mi Padre y yo nos manifestaremos a él. O sea, vemos cuál es la verdad y eso nos va a dar sagacidad, que es la habilidad para que podamos andar y resolver problemas, algo que yo te admiro, mi amorcito, porque veo que Dios te ha dotado de eso, que hay una situación problemática y yo tengo aquí una respuesta, ¿verdad? A mi lógica, y voy a decir, no, pues podemos hacer esto, y cuando veo, tú ya lo resolviste, ¿no? Y tú dijiste, no, mira, vamos a hacer esto se va para acá, esto para allá, esto lo vamos a hacer este día. Y a mí me admira eso porque precisamente esa es la habilidad que Dios da conforme a su sabiduría. Y pues yo puedo ver aquí que es Dios mismo guiando tus pasos, ¿no? Y es lo que muchos de nosotros anhelamos, que Dios mismo guíe nuestros pasos, que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa habilidad para enfrentar y traer soluciones eficaces, eficientes ante las dificultades o ante las situaciones que se nos presentan. Nos da cordura. Muchas veces llevamos a términos humanos que la cordura es la capacidad del hombre para no tener ninguna dificultad mental, ¿verdad? Ningún bloqueo mental. Y veíamos muchas veces de las maldiciones cuando tú nos compartiste un domingo, era eso, el no prestar atención, déficit de atención, el no poder retener, no tener una buena memoria, bloqueos mentales, el estar pensando mucho en otras cosas, no prestar atención a lo pertinente, era parte de alguna maldición. Y aquí Dios está diciendo, si tú clamas por mi sabiduría, yo te voy a dar esa cordura, que vas a estar en tus cabales, vas a estar consciente en tus 5 sentidos para poder resolver, para poder vivir. Y todo esto es que la sabiduría nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios, dando nuestros pasos delante de su presencia. O sea, estar Él delante de nosotros, nosotros delante de Él, y caminar conforme a su propósito. Y también algo asombroso que nos da la sabiduría divina es inteligencia.
A veces llamamos inteligente a un chico, una chica que tiene buenas notas. ¡Oh, qué inteligente! ¿Verdad? Y a veces es muy subjetivo una calificación. Aquí la inteligencia es cómo resolvemos las situaciones, cómo nos vamos a enfrentar a las situaciones que nos vienen día a día, sean de cualquier ámbito de nuestra vida, y nos ayuda a formarnos una idea determinada de la realidad. Y cuando nuestra inteligencia proviene o está basada en el mundo, vamos a decir que nuestra idea formada de la realidad es que en la realidad hay quienes provienen del mono, del simio, del chango, que fueron por alguna explosión, que fueron concebidos por alguna célula, alguna bacteria. Pero esa es la inteligencia humana. Pero la inteligencia divina te hace concebirte. La realidad proviene, es y se mantiene gracias al único y santo Dios que sostiene todas las cosas. Vemos cómo la sabiduría de Dios no es limitada. Y yo, cuando estábamos meditando en esto respecto a la sabiduría, yo estaba diciendo, ¿acaso necesitamos sabiduría? ¿Sabemos cuándo hablar, cuándo callar? ¿Sabemos qué consejo dar o qué no decir? ¿Cómo tratar a los demás? ¿Qué decisiones tomar en nuestro día a día? Realmente, yo personalmente puedo decir, yo necesito sabiduría. Necesito la sabiduría divina, porque la sabiduría humana es limitada. La sabiduría humana lleva a engrandecer la emoción más que la razón. Por eso lo dice la palabra, es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría divina está accesible a una oración, a un principio que tú y yo tenemos a Dios, y que sabemos que nuestra vida procede de Él, es por Él y para Él, y que le necesitamos, y Él nos acompañará. Y así como Jesús crecía en estatura y en sabiduría, Él a sus hijos, a todo aquel que clama, lo hará crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios, en gracia para con Dios y para con los hombres. Necesitamos en estos tiempos la sabiduría divina. Wow, hemos tenido hoy una enseñanza, una revelación de la palabra de Dios impresionante. Muchas gracias, amor, por compartirnos esto que a todos nos hace falta, tener la sabiduría de Dios, porque cuando Dios es el centro de la vida de un hombre, todo se transforma a su alrededor. Y bueno, pues aquí estamos pendientes de todas las cosas que Dios quiere que nosotros compartamos. Y recuerda que puedes asistir a nuestras reuniones en Libres en Adoración los domingos a las 11 de la mañana. Para cualquier duda que tengas, puedes escribirnos ahí en los comentarios en este canal de Libres en Adoración. Y pues qué bendición es escuchar la palabra, qué bendición es tener un corazón enseñable. Y pues que la sabiduría de Dios esté con todos ustedes, y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo more en sus hogares. Que Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima sesión de Podcast Verdad y Vida.